Hola, soy el profesor José Luis y el tema de hoy es procesos termodinámicos. Bien, un sistema termodinámico es aquel donde interviene un intercambio de calor. Y existen 4 procesos termodinámicos que representan aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Esa primera ley, bueno, está representada por esta ecuación, ustedes deben de recordarla. Q igual a EI más W, donde Q representa el calor transferido, EI es la energía interna y W es el trabajo. Bien, el primer proceso que vamos a ver es el proceso isobárico. El proceso isobárico. Este proceso se lleva a cabo a presión constante. A presión constante. Cuya ecuación es esta. Precisamente la ecuación que representa la primera ley de la termodinámica. Ahora, en un proceso isobárico, como dice aquí, la presión se mantiene constante y interviene un cambio de volumen en este proceso. Es decir, el trabajo se puede determinar multiplicando la presión por el cambio de volumen del sistema. Entonces, esto quiere decir que si multiplicamos la presión por el cambio de volumen del sistema, vamos a poder determinar el trabajo en un proceso isobárico. La presión tiene que estar en pascales y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Más adelante haremos un ejercicio para que puedan comprenderlo mejor. Un ejemplo de un proceso a presión constante podría ser hervir agua en un recipiente abierto. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sería hervir agua. En un recipiente abierto. ¿Por qué? Porque se estaría llevando la ebullición del agua a presión atmosférica. Entonces la presión sería constante. Bien, el siguiente proceso es un proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, este proceso se lleva a cabo a temperatura constante. Es decir, en este proceso la temperatura no cambia. Y como la temperatura no cambia, entonces no hay un cambio en la energía interna. El cambio de energía interna es igual a 0. Entonces, de la ecuación de la primera ley de la termodinámica o del proceso isobárico, podemos eliminarlo. ¿Y cómo nos queda entonces la ecuación? Si eliminamos EI, es decir, a temperatura constante, el cambio de energía interna es igual a 0. Por lo tanto, podemos eliminarlo de nuestra ecuación principal. Y la ecuación sería Q igual a el trabajo. ¿Sí? En un proceso isotérmico. Ahora, un ejemplo de un proceso isotérmico, un ejemplo sería, o varios ejemplos, cualquier cambio de fase. Cambio de fase. Es decir, cuando nosotros solidificamos algún líquido, pasamos de líquido a sólido, cuando en la ebullición del agua también es un cambio de fase de líquido a gas. También en la sublimación, el paso de sólido a gas. En todos estos procesos que impliquen un cambio de fase, la temperatura, durante el proceso de cambio de fase, la temperatura no cambia. Es un proceso isotérmico. ¿Sí? Por ejemplo, podemos estar hirviendo agua, aunque aumentemos la flama,
Cuando está ebulliendo, cuando está hirviendo, la temperatura ya no va a cambiar. Esa temperatura seguirá constante. Entonces, repito, en un proceso isotérmico la temperatura es constante y esto se da en un cambio de fase. Por lo tanto, el cambio en la energía interna es nulo, no lo hay. Podemos eliminarlo y al eliminarlo nada más nos queda que el calor va a ser igual al trabajo obtenido del sistema. Siguiente proceso. El siguiente proceso es el proceso adiabático. El proceso adiabático. En este proceso no hay intercambio de calor del sistema con los alrededores. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay intercambio de calor, entonces este proceso es, en este proceso el calor, no hay intercambio de calor, no hay intercambio de calor con los alrededores. Por lo tanto, el calor vale cero. Si volvemos a nuestra ecuación original, podemos esto igualarlo a cero. Sería EI más W igual a cero. Por lo tanto, si despejamos EI de esta ecuación, donde el calor vale cero en un proceso adiabático, si la despejamos, entonces veremos que W, o el trabajo está sumando, pasaría restando. Esto quiere decir que EI, la ecuación sería EI sería igual a menos W. ¿Por qué? Recuerden, EI más W sería igual a cero porque en un proceso adiabático no hay intercambio de calor. Si despejamos EI, repito, el trabajo está sumando, pasaría restando. Aquí está. Esta sería la ecuación que representa a un proceso adiabático. Un ejemplo de un proceso adiabático aproximado sería, por ejemplo, un termo. En un termo que ustedes conocen, un termo sería un ejemplo. Ejemplo sería un termo. Y es que lo que pasa que el termo, un termo de buena calidad, sí puede evitar hasta cierto punto que haya intercambio de calor con los alrededores. Sí conserva nuestra bebida algunas horas caliente. Entonces es una buena aproximación de un proceso adiabático cuyas paredes son adiabáticas, es decir, el sistema está aislado para impedir este intercambio de calor. ¿Okay? Un ejemplo, les digo, sencillo sería un termo. Bien, y finalmente estamos hablando del proceso a volumen constante, es decir, es un proceso isocórico. El proceso es isocórico, es decir, a volumen constante. Ahora fíjense, si decimos que es a volumen constante, es decir, no hay un cambio de volumen, a diferencia del isobárico donde sí hay un cambio de volumen. Si vemos la ecuación para determinar el trabajo en el proceso isobárico, vemos que el cambio de volumen es la resta del volumen final menos el volumen inicial. Pero si en un proceso isocórico el volumen es constante, entonces no hay un cambio de volumen. Esto quiere decir que tanto el volumen final como el inicial es el mismo. Entonces, y por lo tanto, esta resta, ¿cuánto nos da? Nos da cero. Y cualquier número multiplicado por cero nos da cero. En otras palabras, aquí el trabajo sería igual a cero. Y nuevamente, si nos referimos a nuestra ecuación principal del proceso isobárico que coincide con la primera ley de la termodinámica, podemos eliminar W. ¿Por qué? Porque el volumen no está cambiando y si no cambia, esto da cero, el trabajo vale cero. Lo eliminamos y ¿cómo nos queda la ecuación? Nos queda la ecuación así: Q igual a E. Es decir, que todo el calor que se le suministra al sistema va a incrementar la energía interna del mismo. ¿Sí? Un ejemplo, y un ejemplo muy, también muy común, digamos, un ejemplo,
lo encontramos en la olla express. ¿Por qué? Ustedes saben, por ejemplo, que muchas personas saben que si nos ponemos a preparar, por ejemplo, unos frijoles en una olla normal, me decían por ahí algunos alumnos que se ponen a remojar primero los frijoles un día antes para que su tiempo de cocción disminuya. Y me decían que en una olla normal anda tardando alrededor de un promedio de 2 horas. Pero si utilizamos una olla express, el tiempo de cocción disminuye, y disminuye bastante. Entre 30 y 45 minutos se tarda en la cocción de los frijoles. ¿Y esto a qué se debe? Miren, si estuviéramos a nivel del mar, el agua hierve a 100 grados centígrados. A medida que vamos subiendo en altura, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, el agua está hirviendo alrededor de 94 grados centígrados. Si seguimos subiendo de altura, esa temperatura de ebullición del agua disminuye. ¿Y esto qué provoca? Que los alimentos que llevan agua para cocerse llevan más tiempo a medida que aumentamos la altura. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué es lo que hace la olla express? Miren, si pudiéramos ver una gráfica, voy a borrar un momento, voy a tratar de hacerlo aquí, espero que se vea. Si yo hago una gráfica, presión contra temperatura, donde está una presión 1 y una presión 2, a medida que aumenta la presión, también aumenta la temperatura. En el caso de la olla express, ustedes saben que la cierran herméticamente y a medida que se le está suministrando calor, la presión aumenta. Pero no solo la presión, también aumenta la temperatura, pero la temperatura de ebullición del agua. Es decir, en una olla express el agua no hierve a 100 grados centígrados o a 94 aquí en la Ciudad de México. En una olla express el agua hierve a mayor temperatura, más o menos como a 125 grados centígrados. Por lo tanto, eso permite que el tiempo de cocción de los frijoles en este caso se reduzca, como ya vimos, hasta un promedio de 35 a 45 minutos. Debido a que, y gracias a que es un proceso isocórico, a medida que aumenta la presión en la olla express, también aumenta la temperatura de ebullición del agua, permitiendo que la cocción sea más rápida. Se logra a una mayor temperatura. ¿Ven? Ok, bien, esto fue en cuanto al proceso isocórico. Ahora nada más vamos a cerrar el tema con un pequeño problemita de un proceso isobárico para que vean su aplicación con números. ¿Ok? Bien. Bien, este es el ejercicio de aplicación y dice que en un proceso isobárico consiste en un gas dentro de un cilindro que se dilata a una presión constante de 200 kilopascales y va de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos a 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Si incrementa su energía interna en 8000 joules, ¿cuál es la cantidad de calor que se suministra al sistema? Aquí debemos de tratar de ir solucionando el problema a medida que lo estamos leyendo, o sustraer toda la información que nos pueda servir para resolverlo de esta manera. Por ejemplo, lo que primerito vemos es que es un proceso isobárico, es decir, como ya vimos los procesos termodinámicos, se trata de un proceso a presión constante. Entonces tenemos ya que tener una idea de qué ecuación utilizar, la ecuación de un proceso isobárico. Y dice que tiene un cilindro, el gas dentro del cilindro se está dilatando. Esa palabra dilatar nos da una idea de que el gas se está expandiendo, está aumentando su volumen. Dilatar es lo contrario de contraer. Se está dilatando, entonces está aumentando su volumen. Ya desde ahí nos imaginamos que seguramente el volumen va de un volumen inicial pequeño a un volumen final un poquito más grande. Bien, y luego dice que incrementa su energía interna en 8000 joules. Esto nos da una idea del signo de la energía interna, es decir, si la incrementa, quiere decir que su signo es positivo. Luego dice, ¿cuál es la cantidad de calor suministrado? Un calor que se le está dando al sistema. De igual manera nos tendría que dar positivo. Bien,
Ahora, vamos a los datos. ¿Qué datos nos están dando? Primero, nos están dando la presión igual a 200 kilopascales. Ustedes saben que el prefijo kilo, ¿cuánto vale? El prefijo kilo vale 1000, por lo tanto nada más lo sustituimos aquí, 200 kilo, y en lugar de kilo, como sabemos que vale 1000, serían 200.000 pascales. 200.000 pascales, ahí está la presión ya en pascales. El volumen inicial. El volumen inicial es de 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Notación científica. Para pasarlo a decimales, entonces, ¿qué hacemos? El exponente nos dice cuántos lugares hay que recorrer el punto y el signo nos dice hacia dónde. Hacia la izquierda. ¿Cuántos? 3 lugares. Aquí hay un punto, no se pone, pero ahí está. 1, y como ya no hay números, se sustituye por ceros. Entonces esto nos daría 0.008, ¿ya vieron? 1, 2, 3 metros cúbicos. Esa es la primera cifra. De igual manera, atendemos el volumen final, que es de 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. O lo que es lo mismo, hacemos el mismo procedimiento, 1, 2, y como nos falta 1, lo sustituimos por 0. 0.02 o 0.20 metros cúbicos. Ya tenemos ahí las dos cifras. Ya no están en notación científica. Ahora sí las podemos manejar de manera más fácil. Bien, ¿qué ecuación tenemos que utilizar si es un proceso isobárico? Recuerden, es la misma ecuación de la primera ley de la termodinámica, es decir, la ecuación es Q igual a EI más W. Si se fijan, estos datos que nos están dando, y obviamente nos están preguntando el calor, también nos están dando la energía interna. Ojo con los datos. La energía interna que está aumentando, aumenta en 8000 joules. Se pueden dar cuenta entonces que este es el que nos están preguntando, y para poder calcularlo necesitamos la energía interna y el trabajo. La energía interna aquí está, la tenemos. Aquí está, vale 8000. Lo que no tenemos es W, pero ojo, tenemos tanto el cambio de volumen como la presión, y nos dicen que es un proceso a presión constante. Así que con estos datos podemos determinar W, y así lo hacemos. Recuerden, W va a ser igual a la presión, que son 200.000 pascales, por B final menos B inicial, o lo que es lo mismo, vamos a ponerlo aquí abajo para que quepa perfectamente, serían 200.000, 1, 2, 3 pascales, por 0.02, bueno, 20 metros cúbicos, menos 0.008 metros cúbicos. Si hacemos esta resta, 0.02 menos 0.008 nos debe de dar 0.012. Entonces el trabajo va a ser igual a 200.000 pascales, 1, 2, 3 pascales, por 0.012 metros cúbicos. Y si nosotros multiplicamos 200.000 por 0.012, nos da 2400. El trabajo va a ser igual a 2400, adivinen qué, joules. Es decir, esto es igual a pascales por metro cúbico. Eso nos da los joules. Por eso es que las unidades se tienen que manejar, la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos. Ahora sí ya podemos calcular Q. Q va a ser igual a 8000 joules más 2400 joules, que es W, y Q nos da 10400 joules.
¿Qué les parece? Problema resuelto. Me gustaría añadir algo más antes de despedirnos. Como les dije, la presión tiene que estar en pascales. ¿Qué tal si la presión se las dan en atmósferas o qué tal si se las dan en milímetros de mercurio? Vamos a recordar esas igualdades. Por ejemplo, puedo poner yo que una atmósfera es igual a 101.320 pascales. De esta manera puedo pasar de atmósferas a pascales. Y también la otra, que son una atmósfera, también equivale a 760 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que también es igual a 101.320 pascales. Atmósferas a pascales, milímetros de mercurio a pascales. Con estas equivalencias pueden hacer las conversiones necesarias en caso que lo lleguen a ocupar. ¿Qué les parece? Bien, eso fue todo. Les agradezco su atención y cuídense mucho. Hasta la próxima.